Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Como sabéis, y si no lo sabéis, ahora lo habéis descubierto, estuve en la Pre-Party de Madrid, lo que significa que vi en directo a 29 de los artistas de 37 que van a participar en el Festival de Eurovisión 2025. Por lo tanto, en este vídeo os voy a hacer una review de cómo viví las actuaciones en directo. Y sí, ya sé que evidentemente las actuaciones en un concierto no son comparables con las actuaciones de Eurovisión. Correcto, porque no es el mismo vestuario, iluminación, escenografía, es decir, la puesta en escena. Pero lo que sí que es lo mismo es la canción, la voz, el carisma o magnetismo, tablas, experiencia, fuerza escénica que tiene el artista. Es decir, es la información que os traigo, el nivel artístico que tienen estos 29 artistas. Si son artistas que les veo con magnetismo, si tienen una capacidad resolutiva en el escenario y sobre todo el nivel de su canción en directo. Para mí, lo he dicho en muchos vídeos, el 60-70% en Eurovisión es la canción, el 40 o 30% restante es la puesta en escena. Eso complementa y ayuda en caso de empate a desempatar, a subir unas posiciones o bajar unas posiciones, pero al final el nivel lo pone tanto la canción como el artista y la voz en directo. Entonces, al escucharles en directo, conozco el nivel real de su canción en directo. Luego ya falta el envoltorio, la puesta en escena que les pueda ayudar a subir posiciones o bajar. Entonces os voy a contar qué sensación tuve con las canciones, qué sensación hubo allí, quiénes eran los más aplaudidos y los más favoritos y si decepcionaron o no con sus actuaciones y el nivel, por lo tanto, de cada actuación. Entonces he hecho un ranking de las 27 actuaciones porque dos de ellas fueron en playback, entonces no voy a puntuar unas actuaciones en playback, pero las comentaré. Entonces va a ir en orden del nivel de actuación, de quién fue de peor a mejor. De ahí os actualizaré si realmente mi opinión ha cambiado una vez habiéndoles visto en directo o no. Dicho esto, vamos con el nivel de las actuaciones de la Pre-Party de Madrid de 2025. Bien, pues antes de comenzar con mi ranking de las actuaciones de la Pre-Party de Madrid, voy a comentar las dos actuaciones que fueron en playback. Precisamente venían de dos favoritos, Noruega y Malta. Tengo que decir que ambos salieron al final porque dejaron a los favoritos al final y al principio fueron saliendo, parece que iban en orden de no pasa a la final hasta los favoritos. Salieron en la posición 22 y 24 de 29 artistas. Bien, Noruega, es una pena que actuase en playback porque realmente quería ver su nivel real en directo. ¿Cuál es la sensación que generó la canción? Ya sé que hizo playback, pero vamos a suponer que en Eurovisión canta igual que la versión en estudio, grabado. Y bailando como bailó, porque al hacer playback bailó con mucha más energía y mucha más soltura. A mí, cuando yo hice la reacción, lo que dije es que la canción me parece correcta, una canción que va a gustar mucho, que es la sensación que generó en el concierto después de escuchar 21 canciones. Esta canción se recibe muy bien, porque gusta mucho a primera escucha. Suena moderna, a pesar de que suena a 2010 porque es un pop electro latino, suena como moderna, suena fresca y él tiene mucha energía en el escenario y como baila. Entonces se recibe muy bien a pesar de que solo es pegadizo la parte del no way, no way. Lo demás es cierto que la melodía no engancha tanto, pero suena muy fresca al oído. Entonces sigo pensando lo mismo. Creo que a la actuación le falta algo impactante, ya sea vocalmente o con la coreografía. Y fíjate que al actuar en playback, él a nivel de energía estuvo más enérgico, porque como no tenía que cantar, bailó con mucha más fuerza, bailó con mucha más energía, pero me sigue faltando algo que impacte. Entonces, como decía, es una pena que no la haya podido ver cantando en directo porque no le he podido comparar con el resto de actuaciones para ver su nivel real, ya que tengo dudas de si puede entrar en el top 10 o no. Entonces con Noruega sigo en la misma posición. Creo que puedo estar al top 10, pero tendremos que esperar a Eurovisión para saberlo. Y la otra actuación en playback fue Malta. Tengo que decir que se confirma, Malta fue la más ovacionada tanto al salir como al terminar de actuar. Y eso que fue en playback, yo creo que la mayoría de la sala no se dio cuenta que fue una actuación en playback. Entonces, realmente Malta es la mayor fan favorite, es decir, es la mayor favorita de la comunidad Eurofan de este año.
Fíjate que mucha gente piensa que es Albania, piensa que es Austria, piensa que es Suecia, pero realmente es Malta por la ovación que ha tenido en todas las pre-parties y sobre todo la que tuvo en Madrid. Vale, en mi opinión, esta canción es mucho mejor en directo que en estudio. Y al vivir una actuación en playback lo confirmé. Tuve la misma sensación que tengo cuando veo las actuaciones de las pre-parties que hizo en Ámsterdam y en Londres desde mi casa o con su actuación que hizo en la final nacional. Es decir, creo que la primera parte de la actuación está bien, pero en algún momento me llega a aburrir porque para mí es una canción que suena a 2010 y a pesar de su voz potente, que hace cosas bastante interesantes vocalmente, creo que el show tampoco es nada espectacular y que incluso le puede perjudicar en el jurado. Entonces creo que necesita profesionalizar el show y sobre todo entretenerte hasta la parte final. Porque para mí esta actuación en directo mejora por el final, por todos los vocals, todos los giros vocales y notas altas que no están en la versión en estudio, pero que ella añade en directo. Y eso es oro puro para los jurados. Y es una pena que estuviese mala y no pudiese escuchar esa voz en directo para ver qué sensación me daba en el jurado y si realmente la veo rival o no. Entonces, sigo pensando lo mismo, creo que tiene que profesionalizar la puesta en escena o por lo menos hacer una puesta en escena muy entretenida toda la primera parte de la actuación hasta que llega ese final donde es esa explosión vocal que es brutal para los jurados. La parte de las pelotas, que mal ha sonado, cuando bota con la pelota, que las pre-parties salían sus compañeros, en Madrid salieron de Suecia, a mí personalmente me gusta, pero es cierto que algunos jurados y parte del público puede pensar como que es de cachondeo y que no es profesional. Por ello es necesario que todo el resto de la actuación se vea profesional y no de cachondeo, para evitar esos jurados, ese televoto que puedan sentir rechazo porque piensan que es una tontería de canción. Vale, pues comenzamos con mi ranking de las actuaciones de la Pre-Party de Madrid. El último puesto, en el puesto 27, y por lo tanto para mí la peor actuación fue la de Portugal, el grupo Napa con Deslocado. No es una canción para una pre-party ni es una canción para una fiesta. Actuaron en la posición 10 de 29 y vinieron después de Serbia, es decir, de una balada, y las actuaciones que actuaron previamente tampoco fueron los favoritos ni canciones muy movidas, solo Irlanda e Islandia, que antes actuaron Georgia, Lituania, Ucrania, Georgia y como digo, justo el de antes fue Serbia, una balada. Y aún así fue un completo bajón. ¿Por qué? Porque es una canción que realmente hasta el final que tiene el cambio de ritmo no es una canción que destaca entre muchas canciones seguidas, no es una canción que tiene un enganche. El cantante tiene mucho ángel, pero ese ángel, esa actitud no la puede sacar hasta el final de la canción, que es donde aumenta un poco más el ritmo y puede moverse libremente por el escenario. En lo demás está quieto. Entonces, para mí, eso ya es tarde. Entonces, la canción completamente queda muy claro al escucharla de entre 29 canciones seguidas, no es competitiva y no destaca. Entonces, ya se sabía, pero a mí me queda aún más claro, después de haberlo visto en directo, que no van a pasar a la final. Y eso que se llevaron una buena ovación por ser nuestros vecinos. Pero es que realmente fue un completo bajón y realmente es la canción que menos destaca. Pues en el puesto 26 dejo a Croacia, a Marco cantando Poison Cake. Sí, ha mejorado vocalmente, tiene muy buena energía, tiene buena actitud y eso se transmite, pero creo que la canción melódicamente no funciona. Tiene buenos graves, la canción tiene un buen inicio, tiene un preestribillo muy bueno que se va construyendo, pero el cambio a esa parte con una voz aniñada y luego esa parte Marilyn Manson con los gritos es que no funciona. Es una canción que habla de venganza, pastel envenenado. Y en mi opinión creo que se tiene que cantar desde la ironía, desde la falsa simpatía. Pero cantarla tan agresiva creo que produce un rechazo total, porque esas mezclas y esos cambios de ritmos no van bien, no queda bien esa parte con voz aniñada con luego la parte gritada porque es por una venganza y está agresivo y está enfadado. Se entiende el porqué, pero creo que no funciona y que crea mucho rechazo. Creo que necesita una puesta en escena teatral, pero aún así teniendo una puesta en escena teatral, creo que melódicamente la canción es muy difícil y que sinceramente no funciona. Si diera el caso de que pase a la final, creo que es una canción que podría optar al Zero Points del televoto.
En el puesto 25 dejo a Australia, Goyo con la canción Milkshake Man. Fíjate que salió en una buena posición, en el puesto 17 de 29. Fue una de las primeros favoritos en salir, después de salir todos los NKs, por así decirlo. Entonces, recibió una buena ovación al inicio, pero que no fue correspondida con la ovación final. Es decir, en términos generales, decepcionó. ¿Cuál fue mi percepción de esta actuación? Es una actuación que se hizo larga, él tiene muchísima energía, tiene fondo, tiene desparpajo, se mueve muy bien por el escenario, pero la energía que él tiene, la energía que tiene la canción, el ritmo que tiene la música, no se corresponde con su voz. Su voz es floja. Entonces eso no cuadra. Después, la forma en la que ejecuta la canción es una canción de doble sentido. Entonces se tiene que cantar desde la diversión, desde la ironía. Y él lo canta de una forma muy loca y sensual. Entonces es una mezcla muy rara que confunde. A pesar de tener buena energía y desparpajo, la ha llevado de una forma que no es divertida. Y esta canción necesita sí o sí show y necesita puesta en escena. Porque si no, no funciona. Porque la voz está más floja. Y la energía la está gastando en hacer movimientos raros. Y el movimiento de cintura sensual mezclado con las caras lunáticas y no cuadra nada. O hay show, o hay puesta en escena y es divertido, o sinceramente, tal cual vi la actuación de la Pre-Party como sea una actuación similar en Eurovisión, creo que se queda en semifinales. Es una canción que a priori es muy pro televoto, por la ironía, por el doble sentido, por la letra, por el juego que tiene para una puesta en escena, por el desparpajo y carisma que tiene él, pero si lo hace igual que las pre-parties, no funciona y sobre todo decepciona porque decepcionó a la gente. Entonces a mí me dio sensaciones de no pasar a la final. Veremos con su actuación cómo es. Es una actuación divertida, es una actuación guay, entonces no debería tener problema. Pero tal cual lo hacen las pre-parties, se queda en semis. En el puesto 24 se me queda Montenegro con Nina y Dobri Dosli. Salió en la posición 14 de 29, prácticamente en la mitad, una grandísima posición. Nada más empezar a cantar dije, wow, qué voz. Su voz completamente destaca por la técnica vocal, se nota que es una voz educada. Ella demostró su seguridad escénica, dominó el escenario. ¿Cuál es el problema? La canción. Es una canción estilo telenovela que la música transmite mucho drama, pero que nunca llega a explotar la canción. Por lo tanto, acabas desconectando a los 30 segundos de la actuación. Escuchando la canción con un montón de canciones seguidas, no destaca. Y la voz de ella, su profesionalidad, su técnica, su seguridad, el desgarro vocal, por muy interesantes que sean, no ayudan y no salvan la canción. Es cierto que es una actuación que mejorará en Eurovisión con la realización, ya que el punto fuerte es ella. Su voz, su técnica, su seguridad, sus caras, su interpretación, la pasión que le da. Entonces, como ella es el punto fuerte, se percibirá mejor en televisión. Pero aún así, la canción, entre muchas canciones, no destaca. Así que me pasó lo mismo que con Portugal. Ya lo pensaba, pero yo lo confirmé ahí. Me parece que no pasa a la final, que es un NK muy claro. Puesto 23, Georgia. Marian con la canción Freedom. Salió de las primeras en un séptimo lugar. Fue la mejor voz hasta ese momento. La voz es impecable. Ella canta con una pasión y vende la canción perfectamente. Es decir, es mucho mejor la canción en directo. Por lo tanto, va a ser una de las grandes actuaciones del Festival de Eurovisión de esta edición. Mejora también en directo porque es cierto que la versión en estudio, la voz y el instrumental no cuadran muy bien y suena muy estridente. Sin embargo, esa sensación en directo no está. Quizás porque la música no se escucha tan alto o ella lo canta con una voz más limpia y se escucha mucho mejor. Hace unos beltings increíbles. Es una grandísima cantante. ¿Cuál es el problema? La canción. La canción no atrae. Lo que me atraía era ella. Ella como artista es buenísima, pero la canción no es la indicada para un concurso. Entonces sabe comunicar, sabe vender la canción, sabe engrandecerla, pero creo que la canción no va a traer. Entonces hará una buena actuación, hará un buen papel, pero yo creo que se queda en semis. Puesto 22, Eslovenia. Clement con ¿Cuánto tiempo nos queda juntos? Es una canción que tenía muchas ganas de ver porque yo creo que está infravalorada y que puede ser una posible sorpresa y pasar a la final. Bien, ¿qué opiné de su actuación en directo? Es una actuación que gana más con la realización ya que Clement es un actor
un cómico muy reconocido en su país, comunica muy bien, interpreta muy bien, pero esta canción en modo concierto da una sensación de que se queda en semifinales tremenda. Los graves estuvieron muy flojos, el cambio de tono es muy bonito, pero él no tiene una voz poderosa, entonces si no pone una voz emotiva, no te atrae la voz. Y es una balada que tiene una estructura de llamar la atención con el cambio de tono e ir subiendo. Entonces, al no tener una voz poderosa, necesita la emoción. Y sobre todo, su don de comunicar, porque es un gran actor y lo hace muy bien si veis sus vídeos y sus parodias. Entonces, como actuación de concierto no funciona nada. Necesita que en Eurovisión haya emoción, como la actuación en su país. Si no es así, si no hay emoción, entonces sí que se van a cumplir las predicciones que se queda en semifinal. Pero con emoción, lo que es una canción que puede funcionar y dar la sorpresa. Bien, llegamos al que fue uno de los puntos fuertes de la noche, ya que actuó en el puesto 25 de 29. Estonia, Tommy Cash con Mi Amore, con Espresso Macchiato. Vale, tengo que decir que vocalmente ha mejorado una barbaridad. Allí en directo la voz se escuchaba más limpia, una mejor colocación, menos engolamiento, es decir, menos balleno, aunque es cierto que en el resto de la canción sí que sigo notando su voz excesivamente nasal, pero la mejoría vocal está y se nota. Aún así, la voz es lineal durante toda la actuación, entonces al final acaba cansando porque en esta pre-party no había show. Y por show me refiero a hacer algo, el baile de la anguila, lo que sea. Y como es una canción de coña, esperas que él haga algo, ya sea bromas, los bailes raros, lo que sea. Y sin nada, pierde una barbaridad la canción, porque al final, aunque la voz ha mejorado, tampoco estás escuchando algo que suene bonito o algo que guste. En directo también la canción pierde el efecto hit que tiene solo en el estribillo en estudio. En directo, aun sonando mejor, tampoco es para tanto. Entonces, sinceramente, yo no veo ningún atractivo en el televoto y veo que necesita de verdad un show, pero necesita una parodia, un sketch, algo llamativo, lo que sea, pero necesita algo. Que cantar la canción tal cual, en su caso, no funciona. Y más siendo una joke entry porque esperas la parte joke. Es cierto que como hay mejora vocal, yo la sensación que tuve es, igual no queda tan mal en el jurado y no queda en el bottom como pensaba y a lo mejor le subo un poco, yo que sé, del 15 al 20, por ahí, ya veremos. Si a eso se le suma un show, guste o no, pero un show. Sin él, pinta muy crudo y sinceramente a mí la sensación que me da, a falta de ver el show y lo que haga en Eurovisión, a mí la sensación que me da es que en el televoto no va a ser el boom que todo el mundo se cree, porque sinceramente no hay nada que te atraiga de la actuación, vocalmente tampoco te atrae, entonces te tiene que atraer con el sketch y la parodia que haga. Es así, entonces ya veremos. De momento esa es la sensación que me dio a mí. Llegamos a otro de los puntos fuertes de la noche, que le dejo en el puesto número 20. San Marino, Gabri Ponte con Tutta Italia. Él actuó también al final en el puesto 21 de 29. Tuvo una ovación espectacular cuando la anunciaron. Comenzó cantando su canción famosa con el grupo Eiffel 65, que es la de I'm Blue. Bien, en esa canción cogió el micrófono y cantó. No tiene una voz espectacular, tiene una voz normal, pero cantó por encima del track. Y lo que yo me pregunté, ¿y por qué haces eso con esa canción y no haces lo mismo con tu canción de Eurovisión? Vale, como os he dicho, tuvo una ovación tremenda, la recepción a esa canción, porque es muy conocida, fue espectacular, pero en el momento que cogió e invitó a sus amigos, sin ni siquiera decir su nombre, al escenario y se pusieron en una esquina y él estaba en medio con el set de DJ, cambió completamente la energía para mal. Una energía súper negativa, unos comentarios súper negativos, porque es una canción de fiesta. Entonces, no funciona para nada ver a un DJ que en Eurovisión va a estar haciendo playback y fingiendo que está tocando y tener a los cantantes en una esquina quietos, sin hacer nada. Y tampoco es que sus voces sean espectaculares tampoco. Entonces, es contraproducente porque lo que tiene que transmitir, que es fiesta y energía, no lo transmite porque uno, está en todo el centro el DJ y en una esquina por estar quien está cantando. Y encima
quietos. Creo que la ejecución es bastante mala. Ya no es que me gustaría que él cantase, aunque no sea un gran cantante, que se ponga con ellos y cante con ellos, aunque sea unas estrofas. Es que realmente tiene que ser una actuación de DJ y cantantes, y que los cantantes hagan el show de vez en cuando, se enfoque a Gabri y ya está. Entonces, siendo una de las canciones más televotables, la energía fue que no fue el boom que es cuando sonaba de fiesta la canción, porque mucha gente no entendía y no le molaba el concepto porque se pierde completamente toda la magia de tener a los cantantes quietos, paralizados en una esquina. ¿Qué actuación hay ahí? No hay nada que impacte, es contraproducente con la canción. Entonces, no sé hasta qué punto eso le va a perjudicar, eso no va a gustar y puede perjudicarle su pase a la final. Lo digo de verdad, porque es una de las canciones que mejor funcionan, más televotables. No es una canción ganadora porque es una canción de fiesta, pero es una canción que gusta a primera escucha, es efectiva y hay gente que puede decir, quiero estar en la final, porque luego en la final quiero divertirme y quiero que la canción se haga conocida. Fantástico. Si la actuación se mantiene tal cual, los cantantes en una esquina y todo centrado en él, no sé hasta qué punto le va a perjudicar. Claro, que si llega a la final, ahí se estamparía con una actuación así. Pero a ver si llega a la final. Porque ya os digo, siendo una canción que encanta en el fandom, la recepción fue muy negativa al ver la actuación de esa forma. Llegamos al puesto 19 y ahí dejo a Luxemburgo, a Laura Ton con la canción Le Poupée Montent le Son. Vino después de Lituania, Ucrania, Georgia, Reino Unido, etcétera. Entonces, y fíjate que Irlanda salió antes, que es una canción que también gusta mucho, lo que significa que fue la primera canción que conmovió al público. Y allí confirmé lo que yo ya sospechaba y pensaba. Es una canción muy televotable. ¿Por qué? Porque tiene un ritmo que te atrapa y hace que estés atento a la actuación. Pero es una actuación que en modo concierto, es decir, ella estática para intentar cantar bien, no funciona. ¿Por qué? Porque la música tiene un ritmo que atrapa, entonces necesita sí o sí show, mostrar carisma, mostrar un dominio escénico, moverse, hacer algo. Entonces ese ritmo tan interesante que tiene la canción y que te mantiene atrapado, se pierde si ella está quieta y si ella está estática. Entonces, debe mantener el show que hizo en su preselección o mejorarlo porque creo que ella también iba a hacer cambios. En modo concierto, a mí me dio sensación de no pasar a la final. Porque entonces no estás potenciando lo que pide la canción, que es el ritmo. Entonces esperemos que la semifinal lo haga. Y aún así tengo que decir que incluso estando estática, la voz estaba flojita. Sí, el agudo le salió un poco mejor, pero eso también es un problema. Si ella me está quieta y la voz no suena del todo bien ejecutada, en el momento que le volvamos a añadir coreografía, fuerza y actitud, la voz baja. Entonces, por eso te digo que me parece una canción muy efectiva para el televoto y que por lo tanto debería pasar a la final sin problemas, pero me deja preocupado, la verdad, porque si ya estática vocalmente no es solvente, al añadir show que lo necesita, mm, veremos cuánto baja el nivel, veremos. Y simplemente porque la canción me parece más consumible para el público y que gusta más, pongo a Irlanda en el puesto 18 en este top de actuaciones de la Pre-Party de Madrid. Tuvo un buen recibimiento, salió de las primeras, salió la quinta. Vale, ¿cuál es el problema que veo? Que ella canta la canción con pasión, intenta darle interpretación a la letra de la canción, que es una canción que ella se ha inventado qué hubiera pasado si Laika, la perra que envió Rusia al espacio, hubiera sobrevivido. Entonces, por eso es Laika Party, la fiesta que se hubiera montado la perra en el espacio. Vale, ¿cuál es el problema? Que ella como la canta con sentimiento y se queda bastante estática, queda muy simple cuando la música pide otra cosa, pide fiesta, es una canción adictiva. Entonces tenemos una de las canciones más televotables, más adictivas y que más pueden gustar, aunque sea simple a primera escucha, y la actuación por quedarse estática se la carga, necesita otra coreografía. También de positivo tengo que decir que eso ya lo sabía porque he escuchado la canción, pero su voz, sobre todo en directo, es muy distintiva.
tiene un timbre muy distintivo y canta bien en directo aunque los beltis los haga flojitos. Entonces, en caso de llegar a la final, quizás algún jurado, por tener una voz tan distintiva y ser una canción que es radiable y es adictiva, la podría puntuar. Pero para ello tiene que mejorar el show. Creo que no es bueno cantarla desde la pasión y desde la interpretación, porque a ella en directo tú te fijas en ella. Ella tiene algo no magnético, pero sí como una pequeña magia. Es muy dulce y te fijabas mucho pues en sus caras que ella ponía ese esfuerzo de, claro, o sea, te ponía caras así como, ay, like estaba allí y ojalá se hubiera hecho, claro, pero esta canción no pide que me lo cantes con pasión y me cuentes, ay, pobrecita la, no, lo estás inventando que sobrevivió yo a una fiesta, móntame la fiesta. Entonces, ese es el problema, percibes fiesta y ves José. Entonces me deja con muchas dudas, porque es una canción que no debería tener problemas en pasar a la final si se ejecuta en modo fiesta porque gustaría mucho. Luego en la final creo que igual ya, como no tiene nada especial, igual ya no podría funcionar tanto, pero eso es otro tema para más adelante. Entonces, sinceramente, Irlanda me dejó con bastantes dudas porque creo que es una de las canciones que más va a gustar, pero haciendo una actuación tan simple, la veo en problemas. En el puesto 17 dejo a Serbia, a Pink con la canción Mila, única y exclusivamente por su poderosa voz, porque al final estoy haciendo el ranking por el nivel de cada actuación y no tanto por predicción de Eurovisión. Entonces, el nivel de la actuación fue superior, aunque esta canción me guste menos que, por ejemplo, la de Irlanda y la de Luxemburgo. Bien, en cuanto a la actuación, nada más escucharle cantar, confirmas lo que ya se sabe. Qué voz tan poderosa. De hecho, su timbre de voz me recordó muchísimo al de David Bustamante. Entonces, demuestra su profesionalidad. ¿Cuál es el problema? Que es una canción de perder a alguien. Entonces, la música, lógicamente, es triste, es dramática. Sin nada dramático en la puesta en escena, sin nada visual, sin ninguna interpretación dramática, desconectas completamente de esta canción, sobre todo en una fiesta. Y mira que salió de las primeras, actuó el noveno, que es una posición que le podía favorecer porque no es una canción de fiesta y todavía estamos un poco fresquitos y podemos, digamos, aguantar baladas. Pero desconectas completamente si no hay nada de interpretación, nada visual. Entonces es una actuación que mejorará en realización y mejorará en Eurovisión si hay ese drama y esa interpretación. También es una canción que tiene ese efecto aplauso porque es la estructura creciente de la balada, tiene el momento agudo que aplaudes, allí no funcionó para nada en la fiesta porque la gente iba a su bola, solo hacía caso a los favoritos, el resto de canciones pasaba de ellas, pero en Eurovisión podría funcionar. Pero sí que es cierto que, claro, al haberla visto en directo y siendo una canción que yo tengo en duda si puede pasar o no, y apreciando yo las grandes voces, yo desconecté. Quizás puede ser por el modo fiesta. Entonces, por eso le dejo en dudas, porque siempre he pensado que puede dar la sorpresa meterse en la final, pero de momento le dejo en dudas. Veremos en las semifinales porque realmente es la actuación que cuenta. Aquí simplemente es para contaros la sensación y el nivel de la actuación y el nivel artístico. Él evidentemente transmite profesionalidad y una gran voz. Bien, puesto 16, Reino Unido. Remember Monday con la canción What the Hell Has Happened. ¿Qué ha pasado? Bien, me quedé muy sorprendida porque tuvieron una ovación inicial cuando las anunciaron apabullante. También actuaron de las primeras en octavo lugar, entonces digamos que fueron quizás de las primeras que el público tenía más expectativas de ver y por eso recibieron esa ovación. Pero en mi opinión, a pesar del gran aplauso final, no cumplen las expectativas. ¿Por qué? Creo que ellas se complementan muy bien, las armonías son perfectas, las armonías te ponen los pelos de punta, flipas, va a llamar mucho la atención a los jurados, pero individualmente en los graves algunas flojean, unas mejor que otras y se nota la diferencia entre ellas del nivel que tiene cada una, tanto vocalmente como artístico, cuando cantan individualmente. Es decir, en armonía son perfectas, son brutales esas armonías, pero individualmente se nota la diferencia de nivel. Y eso, quieras o no, para un jurado exigente le puede pasar factura. Después, el problema es que fue la misma sensación verlas en directo que escucharla en estudio. Creo que es una canción que las estrofas son muy rítmicas y te llaman la atención, pero derivan en un estribillo melódico donde no explota el ritmo. Entonces es una canción de musical, pero que tiene partes muy buenas, como son las armonías, como son las estrofas, y luego un estribillo que realmente
no llega a ningún sitio, entonces no se comprende muy bien la canción. Entonces, aun pensando que pueden hacer una actuación teatral de musical, porque la canción suena musical y es lo más coherente, y es decir, una actuación donde dominen todo el escenario, se muevan, porque ellas vienen de musicales y lo hacen y se complementa muy bien entre ellas, es decir, que cada una empiece en una parte del escenario con una decoración distinta y se van uniendo, o sea, yo qué sé, imagínate, cada una recrean una habitación, cada una pues en una cama distinta, van encontrándose cosas y diciendo, ¿qué puñetas pasó anoche? ¿Por qué yo tengo esto? ¿Por qué yo tal? Algo divertido y que se complemente, aun imaginándome recreando una escena de un musical, creo que es una canción que aún así no puede funcionar en el televoto por algo muy sencillo y lo voy a enlazar con los siguientes artistas que voy a poner a continuación, que son Lituania y Ucrania. Es decir, son canciones que en general también generan mucho rechazo porque son canciones difíciles de escuchar, pero tienen su público, tienen el rock alternativo. ¿Qué público tiene la canción de Reino Unido? Incluso yo, siendo amantes de musicales, no es una canción que me engancha. Ese es el problema. El problema es la canción. Entonces, a mí, la sensación que me dejó la actuación fue, vaya desperdicio de voces dándoles esta canción. Esa fue mi percepción. Entonces, no tengo tan claro que las voces increíbles vayan a salvarlas, sobre todo en el televoto. En el jurado sí que las van a ayudar un montón, pero tampoco tengo claro que las van a subir tanto al top 5, top 10, no lo sé. Alrededor del 15 lo veo, ya lo veremos con la actuación y sobre todo cómo les ayuda la puesta en escena, ya lo veremos. Pero esa es la sensación que tuve cuando las escuché en directo. Bien, como he dicho antes, ahora vienen Ucrania y Lituania. Puesto número 15, Ucrania. Considero que la canción de Lituania es mejor canción, además actuaron seguidas, así que lo puedo comprobar y por eso pongo a Lituania por encima. Pero me parece que la canción de Ucrania es más accesible para el público, a pesar de que la canción de Lituania sea mejor. Porque al escuchar a Ucrania en directo, aunque es una canción que sé que es muy rechazada por el fandom, me di cuenta que es una canción que tiene su público. No solo el voto de la diáspora, me refiero el rock alternativo, ese público le va a gustar la canción, le va a gustar el estribillo, aunque el resto de públicos de otro tipo de música la rechacen. Entonces va a ser votada por ese público. También es una canción que habla, Pájaro de Oración, es una canción que habla de la migración, es una metáfora de, todos lo entendemos, otra vez la referencia a la guerra, de toda la gente que ha tenido que emigrar de su país por la guerra y huir, por eso la canta desde la rabia y la agresividad, lo entiendo, pero la música es suave, tiene un coro incluso muy musical, no pega esa agresividad, pega más cantarla desde una parte más emotiva. Algo de agresividad, ok, tanta, no. Entonces creo que eso genera rechazo, pero sinceramente el público de este tipo de música creo que le va a votar. Y ahora llegamos a Lituania, puesto número 14, Lituania, Catarsis con Tavo Akis. Les pongo por delante simplemente porque el instrumental y la canción me parece mucho mejor, aunque creo que la canción de Ucrania puede funcionar mejor en el televoto o esa sensación me dio a mí al actuar seguidas. Bien, este grupo creó una aura muy negativa. Daba la sensación de que no querían estar ahí, una sensación muy pasota, muy desganada de canto porque tengo que cantar y fin. No sé si forma parte del acting de la canción, porque es una canción que habla del dolor. En general, sin especificar, la letra es tus ojos ven dolor, lloro en tus sueños, solo en tus sueños. Es una canción del dolor de forma general para que cada uno lo interprete como quiera. Entonces, no sé si forma parte del acting, pero no conectas para nada con el cantante, no mira, pasa del público, lo canta como desganado, crea una aura muy negativa. Si forma parte del acting, debe cambiarlo porque así no va a conectar con el público. Eso sí, la voz es muy poderosa. Yo escuché la voz, ya sabía que tenía buena voz, para escucharla en directo dije, cuidadito con los jurados si pasan a la final, porque es cierto que es una canción que tiene su público. Me parece una buena canción, me parece una actuación de nivel, pero me parece una canción que puede generar rechazo y por ese rechazo no sé cómo lo puede percibir el jurado. Pero si tiran un poco por la puesta en escena, si es buena, la voz poderosa le puede ayudar para recibir puntos o no, o es completamente rechazada, ya veremos. Pero yo el dato lo dejo. Me parece que es una voz potente y que le puede ayudar en jurados. Puesto número 13, Letonia Tatumeitas con la canción Burman Burman Burman. Vale, mi percepción de verlas en directo no cambió la percepción que tenía ya de ellas. Es decir, creo que la canción es
muy difícil para el televoto, para que guste a un público general, pero que la actuación es muy votable porque ellas la venden muy bien. Tienen magnetismo, el hecho de verlas a ellas moviéndose al unísono como si fuese natación sincronizada resulta muy entretenido y por lo tanto me parece que es una actuación muy votable. La canción es cierto que suena un poco a musical de Rey León mezclada con una canción espiritual, pero la actuación, el movimiento de ellas, el magnetismo, creo que la hace muy votable y muy entretenida y distinta de las demás. Se diferencia bastante del resto. Y creo que también en la puesta en escena, porque han dicho que la van a cambiar, cosa que no entiendo, porque la coreografía y la puesta en escena me parecía perfecta para la canción, de hecho es lo que le hace votable, creo que con unos fondos místicos podría funcionar y por lo tanto podrían pasar a la final. Es decir, mi percepción siguió siendo la misma, que creo que la final no van a funcionar, pero que creo que lo diferentes que son y lo distintiva que es va a hacer que las voten y pasen a la final. Es la típica actuación no folclórica, pero me entendéis, del estilo folk, que es muy votable para un público, sobre todo por la actuación, sobre todo porque resulta muy entretenido de ver cómo todas ellas se mueven por el escenario y lo llenan y es algo distinto que te mantiene atento. Puesto el número 12 dejo a Islandia. Aquí Islandia actuaron en primer lugar o segundo lugar según se mire, ya que Melody abrió la gala. Islandia confirmé lo que ya sabía, es una canción muy televoto. Al ser los primeros recibieron una ovación tremendísima y es una canción que te llena de energía. ¿Cuál es el problema? Que es muy repetitiva. Escuchada la primera parte, has escuchado toda la canción. Por lo tanto, en la puesta en escena necesitan un show dinámico haciendo coreografía distinta y utilizando todo el escenario, utilizando elementos para que al oído, aunque para el oído sea lo mismo todo el rato, visualmente sea distinto. Si no, se puede hacer muy repetitivo. A mí me dio la sensación, porque es una canción con muchos clichés eurovisivos, el sonido folk que tienen es lo que el público general se espera de Eurovisión. Es cierto que creo que la estética moderna y la actitud que tienen tan moderna y tan rapera se carga un poco ese sonido folk. Lo pienso de verdad y creo que podrían hacer una mezcla de folk moderno en la actuación. Es cierto que en general me dio muy buena vibra y realmente cada vez tengo más claro que sí que pueden pasar a la final, ya lo veremos con la actuación en general y sobre todo vocalmente me sorprendieron porque sonaron muy bien, que incluso llegué a pensar que era playback, así que imagino que cantaron por encima del backing vocal porque sonaron muy bien. Entonces, cantando así de bien y teniendo una canción con tantos clichés eurovisivos, es cierto que en la final, escuchando muchas canciones, acaba siendo olvidable porque no hacen nada impactante ni nada que te llame la atención, simplemente te gusta el oído, pero en una semifinal que son menos, igual pueden dar la sorpresa, ya lo veremos con las actuaciones. O sea, en general dan buena sensación, pero si pueden hacer una actuación dinámica haciendo coreografía distinta todo el rato y potenciando el sonido folclórico, mejor, eso les ayudaría bastante para pasar a la final. Vale, ya estamos llegando a lo interesante. Puesto el número 11 dejo a Suiza, a Zoe con la canción Voyage. Es una canción que gusta muchísimo al fandom, por eso tenía mucha curiosidad de verla en directo para ver qué sentía y si cambiaba mi opinión. Vale, este es mi veredicto. Ella tiene una voz bonita, no una voz vulnerable y frágil, una voz bonita, una voz débil. Los agudos, sorprendentemente, aireados los hacía muy bien, pero los graves eran muy débiles porque eran aireados y eran muy débiles. Es distinto a frágil. Débiles, es decir, que no eran consistentes porque ella no los puede ejecutar bien, es decir, porque tiene una voz bonita. Entonces, sinceramente, esa voz no sé yo si va a llamar tanto y destacar tanto de cara a los jurados. A mí la percepción en general que me dio es que los jurados va a ser el puesto 15 hacia abajo, honestamente. Es cierto que ella paró el tiempo, Ground Climax es una canción súper agradable de escuchar. Consiguió callar una discoteca entera, apenas se escuchaban voces, porque crea un aura precioso. Creo que va a ser muy difícil que a alguna persona no le guste esta canción. Otra cosa es que sea de sus favoritas, pero que la actuación no le guste lo que escucha es muy difícil porque es muy agradable y bonito. Pero la pregunta es, si sigo teniendo la misma y sobre todo después de haberla visto en directo, es destacable para el televoto y sobre todo siendo el país anfitrión porque ganó el año anterior, creo que el hecho de ser país anfitrión eso le va a perjudicar bastante en el televoto y va a gustar
pero no va a ser votable. Y después creo que también va a ser comparada con Francia y eso le puede pasar bastante factura en ambos sistemas de votación. De todas formas, con los ensayos de la actuación de las semifinales veré mi opinión final, pero de momento, tras verla en Madrid, esto es lo que creo. Creo sinceramente que no va a cumplir las expectativas y no va a tener un buen resultado. Y llegamos a una de las reviews más esperadas. ¿Sabéis quién soy? Albania. Bien, recibieron una ovación apoteósica cuando sonó el instrumental de su canción, es decir, el inicio de la canción. Por lo tanto, confirmé lo que ya sospechaba. Lo que más gusta de esta canción es el instrumental, porque el público se volvió loco con el inicio cuando suena la canción y en la parte después del primer estribillo del instrumental cuando ella hace el baile. Ahí se volvieron locos, en el resto de la canción no. ¿Qué? Porque es una canción que tiene un estribillo creciente melódicamente, pero que no rompe vocalmente, rompe con la música. Entonces, creo que le falta ese enganche. Y sinceramente creo que en los jurados va a haber una dualidad, porque al no tener ese estribillo rompedor, no suena canción ganadora. Entonces, algunos jurados, por lo que atrapa el instrumental, le pueden puntuar muy bien y otros no. Por ello, es clave la puesta en escena, una puesta en escena magnética que potencie esa música y sobre todo potencie la pasión que tiene ella, porque ella cada vez lo hace mejor. Se nota muchísimo que está trabajando vocalmente. Vocalmente es de lo mejor que le he escuchado de todas las veces que ha cantado la canción. De hecho, se nota que intenta lucirse vocalmente cuando hace los cambios de tono para mostrarle un poco más de potencia. Está trabajando mucho la voz y potencia mucho más el magnetismo y el carisma que tiene. Pero también tengo que decir que es cierto que la parte de él a mí me saca de la canción. Creo que la actitud que él tiene no vende la canción. Creo que no hace gracia, no se entiende después de ella con ese intento de magnetismo. Su parte, en mi opinión, corta, sobre todo en un ambiente de fiesta como era en la pre-party. Entonces, la pregunta, ¿ganan o no ganan? Sinceramente, después de ver esta actuación y todo lo que mejoran, creo que los jurados pueden tener un mejor resultado, rondar el top 10, ya lo veremos con la actuación final, porque creo que necesitan una puesta en escena magnética que enganche y les ayuda a contrarrestar que no tienen un estribillo que engancha, porque lo que engancha es la música, entonces van a necesitar también un visual o una puesta en escena que enganche también, porque melódicamente no te quedas con la canción, te quedas con la musiquilla y el te quedas con eso. En resumen, ganar, no. Un posible top 10 puede ser, pero ganar no lo veo. Esto no es ni canción ni actuación ganadora. Otra de las favoritas que se ha convertido en favorita en las pre-parties, Dinamarca, Sisal con Hallucination, recibió también una gran ovación. Tuvo que hacer la actuación dos veces porque después de cantar por primera vez le dijeron que hubo un problema al grabar la actuación para YouTube y lo tuvo que repetir. Vale, esto es importante, ¿por qué? Porque en la primera actuación yo en los graves se los noté bastante flojos, a pesar que tienen unos graves bastante interesantes y que incluso pueden llegar a parecer graves masculinos, se los noté un poco flojos. Ella no baila mucho y se ahoga bastante, entonces cuando repitió la canción por segunda vez, que imagino que es la que subirán a YouTube, ya la voz, sobre todo al final, ya en los graves apenas se escuchaba, la voz cada vez más ahogada, y eso es un problema, es decir, ella no tiene mucho fondo y es una canción dense. Y otro de los problemas que tiene es que no hay nada de puesta en escena. Entonces, bien, al escucharla en directo, destaca la voz, pero destaca porque tiene una gran voz, pero tampoco flipas ni impactas con la voz. Es decir, es muy buena voz, pero no hay nada espectacular, ni con la canción ni con la voz. Es una canción que gusta, pero es una canción dense. Entonces, necesita sí o sí una puesta en escena, pero el problema es que una canción así pide una puesta en escena ya vista, un show de diva que no sería original, y ella tampoco tiene mucho fondo para hacer algo exigente vocalmente, entonces sería todo visual, entonces igual tampoco impacta. Y ese es el problema que veo con esta canción, que a pesar de que gusta mucho, la veo muy posible en que no pase la final por ese motivo. Lo único que tiene a su favor es que Irlanda y Luxemburgo tienen un peor directo que ellas, pero ellas tienen una canción que a nivel televoto, porque la semifinal solo vota el televoto, ya no hay jurados, que eso la podría salvar, pero no lo tiene, vocalmente son peores. Bueno, las tres, ninguna es la reina de la fiesta, las tres a nivel de energía, quizás Luxemburgo es un poco la que tiene más energía. O sea, a nivel vocal, si sales la mejor de las tres. Y eso le puede ayudar o no, porque si las otras dos hacen puesta en escena y es divertida,
la pueden pasar por delante, aunque vocalmente Sisal sea superior. Entonces, sinceramente, aunque la canción guste, a mí me da vibes de que está ahí, si pasa o no pasa. Así que realmente todo se decidirá con su actuación en la semifinal. Sigo teniéndola en duda y tirando un poco por el no, ya veremos. Pero en mi opinión debería pasar por el nivel vocal que ofrece, pero ya lo veremos. En octavo lugar dejo a Finlandia, Erika con It Come. Salió en penúltimo lugar, fue una de las actuaciones más esperadas. Bien, en mi opinión no cumple las expectativas, es algo que ya me estaba temiendo porque, exceptuando su actuación en la final del UMK, que me flipó por la puesta en escena, aunque ya noté un poco de carencias vocales y en actitud, en estas actuaciones y las pre-parties, si la puesta en escena, la canción baja muchísimo. Ella vocalmente y a nivel de actitud, ella no tiene tanto carisma. Entonces, ella no es tan carismática. Se mueve, pero falta. Es decir, esta canción requiere potencia vocal y fuerza escénica. Y eso pierde y por lo tanto no le da la epicidad que necesita el tema. Vocalmente estuvo bastante regular. Tiene suerte de que la canción le salva porque para mí la canción sigue sonando top 3. Es decir, allí, escuchándola en directo, confirmé lo que ya sabía. Es una canción que podría ganar el televoto. Es de nivel top 3, es de nivel ganar el televoto. ¿Cuál es el problema? Ella no tiene una actitud que domine tanto el escenario, ni que sea espectacular, ni épica, ni vocalmente tiene la potencia que requiere la canción, porque es una canción con mucha fuerza que va creciendo el coro y la voz debe de elevar y ser potente y no es así. Y es cierto que las pre-parties no la canta tan bien, es decir, su mejor actuación fue la de la final y eso me preocupa porque no me gustaría bajarla del top 5 ya que es una de las pocas canciones que tenemos en esta edición que suena canción ganadora. Ella sí, lo cual es muy importante para los jurados, es decir, porque muchos jurados pueden escuchar una canción ganadora pero decir, es que la voz falla mucho, me faltan cosas. Entonces necesitas sí o sí que la puesta en escena sea espectacular para contrarrestar eso. Bien. Llegamos a lo interesante. Séptimo puesto, Armenia Park con Survivor. Toma ya. Vale, primero, tuvo una recepción súper pobre. La gente pasó absolutamente de él. Como os digo, ayer en la pre-party el público solo le interesa los favoritos y del resto pasaba. Entonces estaban pasando de él. ¿Cuál fue la sorpresa? Yo ya me lo imaginaba porque a mí la canción me parece muy buena. Entonces tenía mucha curiosidad en escuchar su voz y saber si realmente la puede cantar bien. Y era verdad lo de que hubo fallos de sonido en su preselección. Vale, la voz estaba controlada, la voz estaba afinada, la voz estaba correcta, la voz estaba bien. No es que ahora sea Pavarotti, pero ahora la voz suena bien. Tiene la actitud, tiene la energía y vende la canción perfectamente. Ya no suena ese tono carrascoso ni nada de eso. Puede ejecutar vocalmente perfectamente su canción y tiene la actitud. Es cierto que es una actitud como el género de su canción, hard rock, una actitud un pelín más moderna, un poco más bien como un pop rock actual, ese estilo. Es cierto que la letra de la canción no es una canción de supervivencia, de la actitud que tienes que tener ante las adversidades, pero él no la ejecuta por ese lado, sino simplemente por el ritmo que tiene la canción. Como es una canción tan agresiva, me sorprendía bastante que aún así la gente pasaba de él, porque en general el fandom ha pasado de él. Es cierto que algunos grupos, alguna gente reaccionaba un poco saltando en el estribillo, pero realmente no llamó la atención hasta que se quitó el chaleco, al igual que con Australia. Y después de ahí, como se lo quitó la parte lenta, hizo el agudo, que el agudo lo clavó. Lo clavó, sonó potente y perfecto clavado. Y sinceramente ese agudo no es un momento ganador, pero es un gran momento que va a llamar la atención. Y luego llega otra vez el estribillo final. El único problema que veo, porque yo dije en mi reacción que es una canción que podría ser Winner Alert, porque tiene esos elementos, pero fallaba el directo, ahora que la ha cantado bien y le he visto cantarla bien en directo, no es Winner Alert, pero porque el estribillo lo hace, lo siento mucho, como si estuviese celebrando un gol. Y eso queda fatal. Tiene que cantar el estribillo, ir acompañado de bailarines. Y tiene que ser un estribillo como de resurrección, de nada me va a hundir. Claro, y él lo baila en plan de, pues te parece un hooligan, parece, es que es verdad, lo baila como un marichulo, entonces, y eso queda fatal y eso no te impacta. Entonces, si cantas el estribillo y va reforzado con bailarines y todos lo bailan como algo de supervivencia, quedaría más chulo y sería más impactante. Entonces,
No me parece nivel winner alert, ahora ha cantado bien, pero esto pasa 100% a la final, sin ningún tipo de duda, y esto no va a ser botón en la final. Esto es del top 15 hacia arriba, sobre todo en el televoto. En sexto lugar dejo a Bélgica Re Sebastián con Strobe Lights, que era una de las actuaciones que más curiosidad tenía de ver, ya que en su preselección nacional, en su final, me parecía una canción apoteósica vocalmente y siempre he pensado que Bélgica puede ser segunda en los jurados rivalizando con Austria. En las pre-parties de Ámsterdam y Londres vocalmente le notaba más flojo, por eso le quería ver en Madrid. Vale, creo que se está conteniendo vocalmente porque a mí me encantan las notas altas, me encantan las voces poderosas, me encantan los agudos y yo no flipé con su voz. Creo que se está conteniendo vocalmente y espero que sea así porque si no entonces mi predicción en los jurados con respecto a Bélgica tendría que bajar. Aún así, al ver la actuación da la sensación de un top 10, pasa 100% a la final. ¿Qué es lo que falla quizás en la actuación? Que es, la canción lo dice, es una canción que habla de excesos, de vivir la noche, por lo tanto, falta esa fiesta. Él la ejecuta como una balada. Si él no es capaz de tener más actitud, no bailar, sino más actitud, no pasa nada, se juega todo con bailarines y con visuales, como en su puesta en escena. Y ya está, y se vende perfectamente. Pero es cierto que si él pudiese dar más fuerza y más actitud, y sobre todo la voz, al igual que hizo en su final nacional, ahí estaríamos hablando de un posible nivel ganador, aunque no ganase, sería un nivel ganador y un posible top 5, sobre todo asegurar ese top 5 en jurados que debe tener. Entonces, de momento, no sé, es cierto que yo no flipé en ninguna de las prepartes y yo creo que simplemente está conteniendo la voz porque la está reservando para Eurovisión, o eso espero. Entonces ya la última palabra, lógicamente, la diré en semifinales, porque yo le veo un potencial que es cierto que esta actuación en las preparties no ha llegado a ese potencial, pero aún así sigue destacando y es nivel top 10 sí o sí. Y bien, vamos con los favoritos a ganar Eurovisión 2025. Dejo en quinto lugar a Suecia Kai con Bara Bara Bastu. Actuaron en el último lugar. Vale, ¿qué sensación tuve? Pues confirmé evidentemente al segundo de comenzar la canción, es una canción ganadora de televoto, es la más adictiva, es la que más engancha al público, ellos tienen carisma y lo venden. Ese problema que a medida que avanza la canción no tiene nada destacable. Es ganador de televoto por lo adictiva y el enganche que tiene y lo que entretiene la actuación. Y eso que falta, en la pre-party faltaba la escenografía, que es muy buena. La escenografía del bosque, la sauna, lo de la aurora boreal, etcétera, que eso lo va a complementar mucho más y por lo tanto reforzar mucho más su televoto. Como rivales en el televoto no hay nadie, no salvo Finlandia, pero vocalmente, como he explicado, y en actitud bajaba bastante, no tienen competencia en el televoto. En los jurados no tiene nada destacable. Para los jurados es un hit, está chula, es divertida, es disfrutable, que eso ayuda mucho en el televoto, pero no es destacable. Entonces, al final, como no hay tanta competencia, porque no hay ninguna actuación que tú digas, wow, de momento ninguna, es cierto que son prepartes, ya veremos en Eurovisión, pero ninguna, claro, al final el hecho de ser un hit y una actuación tan divertida y entretenida les ayuda y van a ser muy votados por el jurado. Pero al final lo que quiero decir es que no dices wow con esta actuación. Entonces, esta actuación no es nivel ganador de Eurovisión. Para mí, yo les vi y me dio la sensación y me vino a la mente segundos. Para mí es la típica actuación que arrasa y encanta en el televoto y gracias a esos quedan en segundo lugar, pero yo no veo un nivel ganador. Puesto número 4, Melody, España con esa diva. Voy a ser sincero, si tuviese que valorar la actuación de Ámsterdam y de Londres, Melody la pondría en segundo lugar, pero en Madrid la pongo en cuarto lugar, por los siguientes motivos. Primer motivo, Melody salió la primera. Bueno, no es que salió la primera, abrió la pre-party. La última canción que puso el DJ fue Esa Diva. La cantamos todos como locos y de repente, vídeo de Melody desde pequeña y sale Melody, canta Amante de la Luna y canta Esa Diva otra vez. Y Melody se va. Entonces salen los presentadores, hacen su speech, ponen su vídeo de todos los que participan, 10 minutos después comienza la pre-party y sale a actuar Islandia. Es decir, Melody no es que saliera la primera, hizo el opening. Por lo tanto, su actuación quedaba muy desligada de las demás. No salió con los demás seguidos, sin cortes, porque los demás iban todos seguidos, no había parones, había actuaciones invitadas intermedios, pero sin parones. Melody no. Entonces, claro, eso para mí fue un error, porque la gracia era ver a Melody, o por lo menos actuando en la mitad, o al final para compararle con los demás y ver el nivel. Primero por esa parte, y segundo,
Yo en la actuación, que me quise fijar mucho, la noté a ella más contenida. Ella estaba más relajada, en la parte del dance break no hizo los movimientos raros, vocalmente, salvo el final que se vino arriba, no cantó tan potente, aún así su voz destacaba, comenzó a cantar y dije, wow, qué voz. En comparación con el viernes que estuvo allí con todos los del Benidorm Fest y artistas invitados, dije, wow, sí que canta bien. Eso sí que es cierto que destacaba, pero estaba más contenida, de hecho dejaba cantar al público, el público estaba cantando la canción entera todo el rato, entonces muchas partes paraba de cantar para que cantase el público, entonces ella estaba disfrutando. A mí la sensación que me da es, aquí no tengo nada que demostrar, quiero relajarme, quiero reposar, entonces fue una actuación más disfrutable y no fan de mostrar lo que puede hacer como hizo en Londres y en Ámsterdam. Entonces por eso la dejo en cuarto lugar, porque no fue tan apoteósica, porque yo la vi tan contenida. Y luego encima leí después que encima ella estaba enferma. O sea, encima está enferma y telita la actuación que hizo. Es una canción que gana en directo. En cuanto al Rebound, en directo sigo teniendo la misma percepción que tuve al escuchar el Rebound. Es una canción que el estribillo ahora, la primera parte no tiene tanta fuerza, la segunda sí, pero la duda está resuelta. Yo dije, quizás han hecho la canción que empiece como balada y va creciendo poco a poco para que Melody repose vocalmente y por lo tanto nos ahogue y lo haga mejor. Luego Melody sigue siendo Melody y Melody en todas las pre-parties ha cantado la canción entera, de principio a fin, a plena potencia. Y eso me encanta porque eso le hace destacar por encima de todos. Y mira que yo en Madrid no la escuché cantando a plena potencia. Y aún así destaca por encima de la mayoría a nivel de potencia. Lo hace cuando en Eurovisión Meta Baile va a destacar por controlar la voz potente, y espero que hayan hecho una coreografía inteligente, no hayan metido muchas cosas como le pasó en Benidorm, que se la había acelerada, porque ese es el secreto por el que Melody ha conquistado tanto las pre-parties, porque ha sido ella, no había tanta coreografía y por lo tanto era ella a nivel de exageración, a nivel de pasión y a nivel de potencia vocal, cosa que en Benidorm se la veía muy acelerada. En Eurovisión ya ha confirmado ella que va a bailar y va a haber coreografía, entonces lo que quiero es que esa coreografía no se la vea acelerada y por lo tanto le deje poder cantar potente, porque es lo que gusta de ella y por lo que ha conquistado el público y por lo que destaca por encima de los demás. Haré vídeo especial de Melody, así que hasta aquí mis comentarios sobre Melody. Pero vamos, con esto ya he dicho un montón. La tercera mejor actuación de la pre-party de Madrid fue la de Polonia, Justina cantando Vaya. Actuó en el puesto número 15. Tuvo una recepción bastante pobre, poco aplauso, es decir, al parecer no había expectativa con ella, creo que solo grité yo de la emoción. Vale, Polonia se llevó una pedazo de ovación cuando terminó la actuación que flipas, lo cual es muy positivo, algo que la gente no tiene expectación y conquista al público. Quien llama la atención es ella, no la canción, eso ya lo sabíamos y estando en Madrid me volví a dar cuenta, porque melódicamente tú escuchas los beltings y con eso no enganchas. Quien te mantiene atento es Justina. Tiene un dominio escénico, una seguridad, una cintura que flipas en directo. Es cierto que vocalmente creo que estaba mala, los graves sonaron muy flojitos, incluso llegué a sentir como que estaba desafinada en algún momento, pero la canción va de menos a más. Es un show que incrementa. Entonces, la vuelta, el giro que hace manteniendo el belting en directo, sonríes, es espectacular. Cómo se mueve por el escenario, de repente se tira al suelo, hace otro belting, se vuelve a levantar, de repente saca el violín. Todo es magnético, entonces sonríes todo el rato, estás completamente atento porque es un no parar de hacer cosas y de impresionarte la voz todo el rato, cómo la mantiene haciendo cosas. Se confirma, ya lo sabía, pero mucha gente lo duda, el whistle cuando en la parte que la cuelgan, en Madrid no la colgaron del techo evidentemente, pero en la parte que la cuelgan, que hace el whistle, lo hace completamente en directo. Se me puso el vello de punta, pedazo de rango vocal, pedazo de voz que tiene esta señora. Es cierto que la distorsión, que es lo que más me impresiona de ella, por eso creo que estaba mala. En Madrid no fue tan notoria, no distorsionó tanto la voz, por eso creo que estaba mala y los graves estaban más inestables. Pero en general, por eso se llevó ese pedazo de aplauso. Es un super show. Es cierto que no fue tan espectacular y tan impactante, quizás porque yo tenía muchas expectativas, porque estaba muy pesado en que saliese Polonia, porque como es un país que mucha gente cree que no va a pasar la final, dije, buah, seguro que salen las primeras. Y quizás por ello no me impresionó tanto allí, pero ya veis que acabó tercera, porque sinceramente, una vez visto 29 países seguidos, el nivel es flojo.
en directo, no valen como es el nivel en Spotify, lo que vale es en directo, y en directo el nivel es flojo. Es la realidad y es lo que hay. Entonces, Polonia como show impresiona muchísimo. La canción no destaca, pero el show sí. Y es un show muy difícil, muy difícil. Entonces, aunque la canción le puede restar en los jurados, es que va a estar en el top 10 de los jurados, debe estar. Incluso podría estar en el top 5 de los jurados, ya lo veremos cuando veamos las actuaciones finales de cada uno. Y llegamos al puesto número 2, la gran sorpresa de la pre-party, que en verdad no es una sorpresa porque me lo esperaba, pero es la sorpresa porque poca gente está contando con él o estaba porque cada vez está subiendo más en las casas de apuestas. Chequia Addons con Kiss Kiss Goodbye. Como no he subido mi reacción de Chequia, no sabéis lo que opiné. En mi reacción yo dije, esto si él tiene una voz potente en directo, podría ser Winner Alert, pero me deja con dudas el Dance Break que no pega, pero necesito una voz poderosa. Yo partía de esa opinión. Vale, al verle actuar en directo en Madrid, porque es cierto que en Ámsterdam y Londres vi las actuaciones grabadas, pero dije, bueno, la voz no me parece tan potente. Una vez visto en Madrid, qué voz, qué graves tan profundos, qué graves tan potentes, qué voz. Tú en el puesto número 18, antes que Bélgica. Salió y dije, por fin alguien bueno. Así, lo siento mucho, pero es verdad, así de malo es el nivel, o fue el nivel. Dije, por fin alguien bueno y por fin alguien que suena a top 10. Vamos con lo importante. Si Bélgica en los jurados, es decir, en Eurovisión, vocalmente canta como en las pre-parties y no como en su final nacional, a ver si ahora va a ser Chequia quien va a tener el puesto de los jurados que yo de momento pensaba que va a tener Bélgica. De momento, ese titular. Después, es una canción que tiene un coro épico, es una canción con un poderoso instrumental épico. Si hay coro en directo, ¿vale? O si, por ejemplo, hay una puesta en escena moderna, futurística, grandiosa, unido a la voz que tiene en directo, esto se nos puede ir al top 5. El dance break me sobra completamente, lo único que me falta es un final potente, porque el dance break lo puedo entender, la letra que habla esta canción habla de una relación tóxica, de alguien que apareció un salto y te ha engañado y te ha hecho daño, entonces el dance break es como la liberación, lo que pasa que no pega absolutamente nada con el ritmo de la canción. Entonces, si después del dance break al final, no sé si va a hacer el mismo baile que hacen las pre-parties en Eurovisión, pero es un baile normal y corriente que tampoco te impacta. Punto. Si después del baile, sea como sea, pudiese sacar una voz más potente, con esos cambios increíbles que hace de la voz grave tan profunda y potente a la voz de cabeza, al falsete que hace, que suena bien, es cierto que ya voz pregrabada de refuerzo, pero suena bien, pero no muy potente. Si es capaz de hacerlo potente con un final poderoso, que se nos mete en el top 5, que se meta en el top 5. O sea, de momento, yo mi predicción, porque tenía dudas si podía entrar en el top 10, yo le veo rondando el top 5 en el jurado y le veo ya dentro del top 10 en el televoto. De momento lo dejo aquí y lo dejamos en pausa para ver si cambio de opinión para el top 37 cuando lo suba y sobre todo para los ensayos y las semifinales. Pero cuidadito en los jurados con Chequia. Bien, y número 1, Austria, JJ cantando Wasted Love. Tenía muchas ganas de verle en Madrid para verle en directo y saber qué opinó. Bien, nada más empezar a cantar, dije, ganador, fin, indiscutible. La combinación voz y canción le hace ganador. Así de claro, no hay nadie al nivel, nadie de la pre-party estuvo a su nivel. Es cierto que nos falta Francia y Países Bajos que no actuaron de la pre-party, pero a nivel vocal no están a la altura. Cantó mucho mejor los graves y la parte pop que le dio problemas en Ámsterdam y en Londres lo hizo mucho mejor, tiene una voz delicada y preciosa. La parte lírica no impacta tanto como en el videoclip porque no la hace tan potente, pero aún así impacta y el hecho de que la haga tan delicada y controlada es mucho mejor para el televoto porque no es la típica voz chillona, estridente que mucha gente puede pensar gritona de un cantante lírico. No, es más delicada, entonces suena más bonito, entonces no crea rechazo, no te da la sensación que estás en una ópera, es la sensación que estás escuchando una balada donde se crea un clímax precioso, donde el timbre de voz te llama la atención ahora que hace bien los graves, te llama la atención desde el inicio y te impacta igual en la parte lírica. Y sobre todo, después de escuchar todas las canciones te da la sensación, esta es la canción ganadora, esto es algo bueno, es la única, se nota la diferencia de nivel, una barbaridad.
una barbaridad, es que no hay nada similar, aunque baja el nivel, porque fíjate que la actuación que me tocó a mí ver en directo falló en las dos notas más importantes, en los dos, el do 6, la escala 6, el C6 que hace antes del dance break y al final de la canción, los falló en Madrid, no llegó, y aún así, aún fallando, le veo ganador. Es que ni necesita hacerlo, hombre, se lo hace mejor y maravilloso, por Dios, que en Londres lo hizo muy bien. Pero si no le sale, que lo mantenga y no llega a esa nota y no pasa nada, porque ya el cambio que hay de su timbre de voz al lírico es maravilloso y la parte final tecno, con que añadan algo la puesta en escena es suficiente. Lo único que le resta puntos en realización, porque es cierto que allí en el estadio, donde sea, crea un clímax y te da la hora ganadora, cuando ves los planos cortos en directo con los ojos cerrados, cuesta conectar más con él. Eso es lo que tiene que trabajar la interpretación o un visual o un fondo que le acompañe para crear esa emotividad. Pero aún así, fallando esas dos notas, que quizás fallando que cierran mucho los ojos y no conectas con él, aún así la voz y la canción suenan a ganador con diferencia de los demás. No es que, Polonia le pilla, Bélgica le pilla, Suecia le pilla. Nada, 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 nada. Pero que ni se acercan, es que ni se acercan. O sea, me sorprenden mucho las dudas de en el televoto no va a funcionar, por favor. La Forza quedó y era puramente lírica. Novena en el televoto con 102 puntos. Nemo quedó quinto, donde la puesta en escena le restó bastante con el balancín, que eso a mucha gente no le gustó. Le ayudó en el jurado, pero le restaba en el televoto. Zero Gravity, sé que fue top 10, no recuerdo, pero también quedó en el top 10 en el televoto. Pero qué dudas hay encima en un año tan flojo con esta canción en el televoto. Va a tener un televoto alto y va a tener un jurado alto, porque es la canción de más de dificultad y la que más sorprende. Sí, no he escuchado a Francia y Países Bajos en directo, ok, pero no están a la altura. O sea, es que yo, ninguna duda de haber escuchado en Madrid de que Austria debe ganar y es la mejor canción. Y hasta aquí mi review de las actuaciones en directo en Madrid. Próximamente vendrán en mi canal reacción específica a Melody para actualizaros de lo que opino y mi top 37. Nos vemos en esos vídeos. Si estuviste en Madrid, ponedme en comentarios, por favor, qué opináis, qué opináis de mi review, si sentisteis las mismas emociones que yo, si sentisteis algo distinto, ir poniéndome vuestras predicciones porque se acerca la fecha y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao!